Mi espada y mi escudo son los principios de derecho social que están en la Constitución. Yo no me voy a apartar de eso. Si incluso gente del movimiento pues está en contra de eso, pues claro, voy a pisar callos, ¿no? ¿Serías un ministro independiente? Por ejemplo, a los intereses de la presidencia de la República, de la 4T, por ejemplo. No es un logo político, que la Corte se olvidó de las causas sociales. Luis Alberto, hay juicios en la Corte que llegan a durar 12 años. En vez de ver un expediente, hay que ver un problema humano detrás de eso y resolverlo. Eso es lo que le ha pasado al Poder Judicial. Se criticó mucho que van a llegar jueces pro 4T, casi la gente, algún sector dice. ¿Qué le pasó a esta Suprema Corte que tanto alegaba que era independiente? Pues que hicieron prevalecer sus propios intereses y los intereses de ciertos grupos que no eran los intereses del pueblo mexicano. Hay escrutinio público y tiene que haber. La Corte tiene que comportarse de acuerdo a la Constitución, y si nos apartamos alguna, pues seguramente nos lo van a reclamar y se nos van a echar encima el pueblo. Y ahí sí, pues mucho cuidado, ¿no? Con fallarle al pueblo, porque el pueblo no perdona. No van a haber carteles o bardas con nuestros nombres, y qué bien, porque la verdad eso me parece pura basura. Que esta presión social, o sea, esto que estamos haciendo, ya nos obliga a dar la cara, a decir quiénes somos, por qué queremos llegar. Y también salen las cosas malas, ¿no? O sea, ustedes pueden averiguar y pueden ver, no, ese fulano es corrupto, se vendió, o era corrupto antes y ahora anda con un disfraz de cordero. Precisamente este ejercicio permite ver eso, que nos sometemos al escrutinio público. Yo hasta el momento, yo creo que me he gastado serán como unos 150,000 pesos. Porque mi campaña es de a pie, Luis Alberto. Lo más caro son los aviones y los hoteles. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a este segmento del Mundo Cambió, entrevistando a candidatos y candidatas también a la Corte, con otro perfil del contenido de este video podcast, que usted sabe son historias, son testimonios que nos sirven a todas y todos, pero también visibilizar y dar a conocer quiénes son quienes aspiran a convertirse en ministros es importante. Iniciamos este bloque con César Gutiérrez Priego y ahora vamos con Isaac de Paz, el doctor en Derecho que aspira a ser ministro de la Corte, es candidato a ministro y además en un contexto interesante porque ya tenemos clara la numeralia, son 66 candidatos y candidatas a ser ministros de la Corte, solo hay 9 lugares, es decir, 5 mujeres van a ser ministras y 5 hombres ministros. 4. Bueno, perdón, y 4 hombres ministros, es decir, 5 y 4, 9. A ver, Isaac de Paz, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido a Hermosillo, a Sonora. Muchas gracias, Luis Alberto. Pues llegué desde el sábado por la noche a Obregón y pues vengo haciendo ahí mi periplo democrático con mi campaña y pues ahora ya llegué a Hermosillo. Hermosillo, a ver, preséntate para la gente. ¿Tú eres? ¿De dónde eres? ¿Y cuál es tu currículum? Yo soy originario, mi familia es originaria de Valle de Bravo, del Estado de México. Yo allá estudié, crecí, fui a la Autónoma del Estado de México, a la Facultad de Derecho de la Autónoma. Estudié la licenciatura en Derecho, egresé con comisión honorífica en el 2004. Luego estudié una maestría del 2010 al 2012, también saqué las mejores notas. Y luego en el 2013 a finales me fui a España para estudiar mi doctorado. Regresé en el 2015 y me incorporé desde entonces, desde principios de 2016, en Tijuana, en la Facultad de Derecho de Tijuana. Y ahí, desde entonces, vivo allá y trabajo. Antes, desde el 2004 al 2013, desarrollé pues, práctica como abogado postulante en materia civil, de amparo, administrativo, mercantil. Y pues fui algunas veces docente. Y luego ya me interesó más la investigación, por eso hice el doctorado. Publiqué mi tesis doctoral, un libro que se llama Constitucionalismo y Justiciabilidad de los Derechos Sociales en México. Y bueno, desde entonces he trabajado en Tijuana, Baja California, siempre con esta visión de justicia social, hablando de los derechos laborales, ambientales, de vivienda, de salud, de educación. Y también he trabajado con sectores allá educativos inferiores, como capacitando, dando talleres a las juventudes, a la niñez, con alguna organización que se llama Jardines de la Misericordia, ¿no? Que atiende niñas en contextos de violencia en Tijuana. Y básicamente esa ha sido mi labor, digamos, los últimos 10 años en Tijuana, Baja California. Y he conocido pues el noroeste. Soy el único candidato del noroeste, hablando de varones, de Baja California, de Baja Sur, de Sonora, de Chihuahua. Y soy el único que pasó, digamos, todos los filtros y
estoy propuesto por el Poder Ejecutivo. Tengo el número 40 en la boleta morada y pues para que el 1 de junio la gente vaya conociendo, y le agradezco a tu proyecto, a tus plataformas que estén difundiendo los perfiles, contando las historias también de quiénes somos, qué Claro. queremos hacer para cuando lleguemos a la Corte. Oye, interesante. ¿Tu experiencia en el servicio público o cuál es? ¿O es más académica, por lo que veo? No tengo experiencia en el servicio público. Trabajé por ahí para una dirección de seguridad social en el Estado de México, pero como por contrato, como 1 año en el sistema de pensiones. Conozco bien el tema de pensiones debido a ese trabajo, como en una unidad de lo contencioso, pero más allá de eso no tengo experiencia. He sido abogado, docente y luego investigador ya propiamente. Sí, por los temas que describes. Tienes 10 años en Tijuana, dices, radicando, Sí. ¿no? 10 años trabajando estos temas. Sí. Oye, Isaac, ¿y por qué quieres ser ministro de la Corte? Bueno, primero porque quiero que se reivindique esa justicia social perdida u olvidada desde la Suprema Corte y en general en el Poder Judicial Federal. Se volvió un poder hermético, un poder cerrado a las grandes causas sociales y a los gravísimos problemas nacionales que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Desde que se hizo la reforma del 94, han pasado por la Corte casos de masacres, casos lamentables de pérdidas de la vida de las infancias. Bueno, que les voy a decir aquí en Hermosillo, si tenemos ese lamentable caso. Casos de violencia sexual contra mujeres indígenas, y el Poder Judicial ha quedado a deber. O sea, me estoy refiriendo caso las de las masacres de Aguas Blancas, de Acteal, caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Salvador Atenco, aquí el caso de las niñas y niños de la mal llamada guardería, y otros casos, por ejemplo, el caso del río Sonora. También pasó por la Corte y la Corte validó que a las comunidades de estos 7 municipios aledaños se les diera un fideicomiso ínfimo, paupérrimo, y no se valoró la reparación integral del daño que sufrieron las personas, el daño en su salud, el daño en el aspecto físico, el cáncer de piel. Hay niñez, por todos los reportajes que han pasado, por el dictamen que hay del Poder Ejecutivo, el daño a la agricultura, a los ecosistemas, al propio río, al agua potable. Entonces, ese tipo de enfoques que ha tenido la Corte es muy limitativo. Por eso digo, no es un logo político, que la Corte se olvidó de las causas sociales. Sigue el problema en el río con la gente, porque la minera Buenavista del Grupo México se le permitió dar un pago de 2.500 millones, que ni siquiera fue un pago, sino que ellos manejan ese fideicomiso. Y ese asunto estuvo en el escritorio de la Suprema Corte y lo dejó pasar. Y así, muchísimos otros casos que te podría contar, que la Corte no ha hecho una reparación integral del daño y se ha olvidado como que se trata de problemas, sí, de personas individuales, pero que tienen un impacto social e histórico. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la Corte? En esos casos, dices, por ejemplo, tu versión, ¿qué le pasó a la Corte? ¿Qué le duele a la Corte? Tuvo una visión limitada y esos casos, casi todos, la confrontaban en aquel entonces con el poder político y económico, y la Corte no quiso entrar porque hablamos de grandes capitales, hablamos de grandes operadores políticos que estuvieron detrás de esos casos. Entonces la Corte quiso quedar bien y no estableció lineamientos para buscar verdaderas sanciones en lo administrativo, en lo penal y en lo civil. Entonces la Corte se hizo a un lado. Eso le pasó porque era una Corte, desde el punto de vista jurídico, conservadora. ¿Qué quiere decir eso? Que aplicaba el derecho desde una visión más legalista que desde la Constitución. Porque la verdad es que la Constitución sí ha tenido herramientas para dar esos pasos hacia la búsqueda de reparaciones integrales y la búsqueda de sanciones de los operadores políticos que estuvieron inmiscuidos en muchos de esos casos. Entonces la Corte dijo, no, nosotros no vamos a entrar hacia allá, no vamos a declarar responsabilidades. Sí hubo violaciones graves, porque eso era innegable, ni modo que dijera que no, pero no vamos a investigar más allá. Luego le quitaron esa facultad de investigación a la Suprema Corte en el 2011 y luego la Corte, en medio de los problemas políticos de los partidos, de las elecciones, de los cambios de gobierno, decidió luego ir en contra de los intereses del pueblo de México en estos últimos 7 años. Entonces,
¿Qué le pasó? Se hizo como una corte corporativa con una visión muy formalista del derecho sin mirar a las grandes causas sociales. Entonces, quiero llegar para renovar eso, para reivindicar ese tipo de soluciones que yo veo desde mi profundo estudio y técnico de los derechos sociales, ayudar a las poblaciones, revisar qué casos están pendientes, poderlos analizar con mayor detenimiento y resolverlos lo más pronto posible. Hay muchos casos pendientes, casos de grandes evasores de impuestos que están ahí y que están guardados los expedientes o que están como atorados legalmente porque les dan mucho juego a las impugnaciones y son poderes muy fuertes, son grupos de abogados muy fuertes que meten impugnaciones en la corte y que la empapelan para que no se resuelva. Entonces, ¿cuál va a ser mi visión? Hacerlo más eficiente. Y siempre respetando, por supuesto, apegándonos a lo que marcan las reglas y a lo que marca la Constitución. ¿Cómo sería, por ejemplo, Isaac? A ver, por ejemplo, tú eres simpatizante del movimiento, ¿verdad? De la 4T. ¿Eres simpatizante? Sí, yo simpatizo con la transformación social y el humanismo mexicano, porque también la Corte tiene que ser humanista. O sea, tiene que... ¿A qué voy con eso? En vez de ver un expediente, hay que ver un problema humano detrás de eso y resolverlo. Eso es lo que le ha pasado al Poder Judicial. Ve expedientes, se ha mecanizado mucho el trabajo en los juzgados. Ciertamente la base es muy trabajadora, pero tiene pocos derechos. Y ahora hay un encono al interior, no supieron manejarlo y vieron esta reforma como una reforma enemiga de sus derechos, cosa que no es. Entonces necesitamos recuperar ese sentido humano de la impartición de justicia. A eso me refiero. Con esa visión que traes, ¿serías un ministro independiente? Por ejemplo, a los intereses de la presidencia de la República, de la 4T, por ejemplo. ¿Qué tipo de ministro serías? No, ¿pisarías callos aunque tocara a gobiernos o intereses de la 4T? ¿Una resolución? Por supuesto que digamos que mi espada y mi escudo son los principios de derecho social que están en la Constitución. Yo no me voy a apartar de eso. Si incluso gente del movimiento pues está en contra de eso, pues claro, voy a pisar callos, ¿no? Porque abiertamente, si ellos no quieren respetar la Constitución, las grandes reformas que se han hecho últimamente que son buenas, igualdad sustantiva de las mujeres, favorecer la visibilidad y los derechos de los pueblos afromexicanos, que son pueblos olvidados, que ni sabíamos tristemente que existían, ¿no? La gente de allá de Veracruz, de Guerrero, de Campeche, y que son poblaciones marginadas. Hacia allá va a ir mi jurisprudencia, hacia allá van a ir mis decisiones. Y claro, mantendré esa independencia porque yo el único respeto sagrado que le guardo al poder es a las normas constitucionales, a los principios de derecho social que están en la Constitución. Y en eso creo que todos estaríamos de acuerdo, el Congreso y el Poder Ejecutivo. Si alguna parte no lo está, pues se estaría apartando de la Constitución. En estos últimos años, la Corte no lo ha estado. La Corte quiso ir incluso en contra de la Constitución con la reforma. Se dejó decir la Corte en la sesión del 4 de noviembre de 2024 que la Constitución era contraria a la propia Constitución o algo así. Quiso invalidar la reforma. Entonces, ahí se ve mal que un poder atenta contra la Constitución, siendo el poder que la debe proteger. Entonces, mi visión va a ser esa, o sea, todos converger en torno a lo social que dice la Constitución. Sí, me refiero porque, exacto, la Corte en muchos casos el cuestionamiento es que se sometió al Ejecutivo, no a la presidencia en turno. Vimos con casos de Calderón, Peña Nieto, bueno, Cedillo también sabemos que era reforma, pero también a sus allegados. Pero pues la tentación, mucha gente dice, oye, hay muchos perfiles preparados de candidatos a ministros, pero a la hora de llegar ya va a ser otra cosa, ¿no? Las presiones, las llamadas, los cabildeos, lo que conocemos cómo funcionan los órganos de justicia. ¿Qué opinas de esto? Es decir, y cómo enfrentar esas hipotéticas situaciones. Bueno, ciertamente va a ser un comienzo arduo porque hay que poner orden. Va a funcionar distinto la Corte, vamos a hacer en vez de 11-9, va a haber un nuevo órgano de administración judicial y vamos a tener que limpiar la casa, como se dice. Pero yo creo que desde luego va a haber presiones del poder político y el corporativo, que es a veces más fuerte que en materia de juicios. El poder corporativo mete más la mano, la mete a diario. El poder político en algunos casos grandes, no sé, pensemos en la Corte, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, hay estados que impulsaron una ley que quieren que salga así, se pusieron de acuerdo su Congreso local con el Ejecutivo local y quiere que la Corte se la valide. Bueno, si la ley se apega a la Constitución, pues claro que la tenemos que validar. Si se desapega, pues no vamos a validar eso. Y eso no es porque yo lo diga, yo quiera quedar bien o mal con algunos.
Eso ya está en las reglas en la Constitución. Entonces, la mejor cualidad de la independencia judicial es la debida fundamentación de sus resoluciones. Si una resolución jurídica y constitucionalmente está bien hecha, se apega a los principios y está fundamentada en esas reglas constitucionales, no se puede alegar que no hay independencia. Claro, a veces esa resolución va a ser a favor o en contra de una de las partes, ¿no? No, totalmente, digo. Pero una parte gana, la primera cualidad es esa, ¿eh? Porque se criticó mucho que van a llegar jueces pro 4T, casi la gente, algún sector dice. Pero pues se olvidan de que los perfiles tenemos que ser independientes de todo ello y fundamentar debidamente nuestras resoluciones. ¿Qué le pasó a esta Suprema Corte que tanto alegaba que era independiente? Pues que hicieron prevalecer sus propios intereses y los intereses de ciertos grupos que no eran los intereses del pueblo mexicano. Entonces, ellos decían, es que la reforma ataca la independencia judicial, pero no, al contrario, yo creo que ahora vamos a llegar con un respaldo popular que nos va a llevar hasta allá, porque andamos en campaña, andamos en la calle, andamos hablando con la gente, así, literal, pues dando la cara de quiénes somos a la población, y creo que eso es un hecho inédito, es un hecho que a veces les sorprende a mucha gente, que dicen, ay, sí, esto sí es real, no será una farsa, y yo les digo, pues miren, pues aquí andamos, ¿no? Y por otro lado, ese mismo poder que nos lleva también nos va a seguir presionando el pueblo popular para decir, a ver, hay escrutinio público y tiene que haber. La Corte tiene que comportarse de acuerdo a la Constitución. Y si nos apartamos alguna, pues seguramente nos lo van a reclamar y se nos van a echar encima el pueblo. Y ahí sí, pues mucho cuidado, ¿no? Con fallarle al pueblo, porque el pueblo no perdona. Sin duda. ¿Y cómo lograrlo en este contexto, dices tú? Sí se puede entonces ser independiente mientras los hechos avalen, es decir, la verdad jurídica. Y el fundamento. Y el fundamento, obvio, es decir, los hechos. ¿Cómo darle confianza a la gente que diga exacto? Ya lo tocabas tú. Hay esa percepción de un sector de la población, aunque otros estamos viendo también lo que dices tú. Por ejemplo, yo escuchándote a ti, escuchando a otros candidatos aquí en Sonora, por ejemplo, dices, oye, pues qué bueno que están hablando, ¿no? Ahora los candidatos a jueces que los vamos a conocer. Gente muy preparada. A ver, sin duda, la verdad, yo creo que si se le mete esto como civismo, como una nueva cultura, puede funcionar muy bien. O sea, yo veo mucha gente preparada pidiendo el voto, ¿eh? Mucha. Pero el temor es ese de que digas, se morenizó el Poder Judicial. El temor es que digas, llegaron puros 4T. No, pues que me digan dónde están mis afiliados, ¿no? O sea, andamos solos. Yo me ando transportando en camión, en metro, ando haciendo campaña así. No me ponen los auditorios a modo. No llego y me están esperando ahí 1000 gentes que ya me juntaron mis operadores. ¿A poco? Ni controlado ni nada. No, ando así. Vean mis redes sociales, mi X, mi Face, mi Instagram, mi TikTok. Ahí se ve cómo es mi campaña. A veces sí tengo unos 20, 30 simpatizantes, pero la mayor parte de las veces es hablando poco a poco con la gente. Por eso a mí me gusta invertir plazos largos. Llegué a Sonora el sábado por la tarde, noche, a Obregón. Fui a la laguna de Nainari y luego pasé ayer en unas comunidades ahí, en Bacum, en la estación Corral, en Cocorit. Ahí anduve a 38 grados, rifándomela desde la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde que acabé en Bacum. Y hablando así, o sea, a mí me gusta hablar con la gente, escucharla. La gente sabe un buen de sus problemas jurídicos. Y luego a veces hasta tiene ahí sus sentencias y me dice, mire, licenciado, ¿cómo ve aquí? Ya yo la leo tantito y dije, no, pues es que aquí le falló. ¿Qué te pide la gente de Sonora? ¿Qué te ha pedido, por ejemplo? ¿Qué has visto? ¿Qué pulso recogiste? ¿No? Me hace que a 38 sí. No estaba más de 40. Este fin de semana ya rebasamos los 40. ¿no? Sí, ahorita aquí yo creo que ya. No, se me hace que ahí traes cerrada la brújula. Son más de 40, te tocó. Yo ayer vi, el tiempo que pude ver estábamos a 38 no. Ahí. ¿Qué te pide la gente, por ejemplo? Aquí? Mira. ¿Qué te pide? De entrada, nos reclaman cosas que quizás no nos correspondieran, quizás, ¿no? Como servicios públicos. Pero, o sea, drenaje, electricidad en esa parte. Pero ahí te va. Yo le digo a la gente, a ver, pero ¿qué ha hecho usted? Porque me dicen, tenemos estas solicitudes y me sacan unos escritos que le han llevado a las autoridades. Les digo, mire, cuando la autoridad no le contesta, usted puede ir a un tribunal no solo a que le conteste, que el tribunal le ordene que le conteste, sino que haga lo que la ley le dice a la autoridad que haga. Y ahí es en donde sí intervienen los tribunales.
Porque si estamos hablando de derechos, la electricidad es un derecho humano. ¿Qué se puede hacer con electricidad y qué no se puede hacer? Sin electricidad no hay educación, no hay buena comida, no hay una vivienda digna. Entonces, pues aquí en Sonora no vivimos, ¿no? Es un derecho humano, ¿no? Bueno, ¿quién, no? Es un derecho humano. Entonces yo le digo a la gente, si ustedes estas peticiones las judicializan, o sea, demandan el cumplimiento del derecho humano, el juez tiene que intervenir y obligar a las autoridades a extender la red, a poner transformadores de más voltaje, y eso se puede. Para eso está el Estado mexicano. Para eso tanto se defiende a la Comisión como una empresa pública, que por cierto ha recuperado en la Constitución su vertiente de empresa pública y social. No es una empresa de lucro. Entonces, por eso decía hace ratito que servicios públicos que de entrada no son competencia del Poder Judicial, pero cuando se incumple con esa obligación el Poder Ejecutivo, y llamámosle Poder Ejecutivo hasta una presidencia municipal o una gubernatura, la propia presidencia de la República, el Poder Judicial tiene que obligar a que cumplan. ¿Te comprometes a no ser un brazo operador de persecución contra, no sé, opositores o los incómodos del gobierno? Empresarios o políticos o cualquier gobierno. No, por supuesto, no nos podemos prestar. Un tribunal constitucional no se puede prestar a pantomimas, a venganzas o vendetas políticas. ¿Por qué es ese temor de que dicen, oye, si llegan los simpatizantes pueden agarrar y... Mira, ya pasó tristemente que la Corte se convirtió como en protectora de eso. ¿En qué casos? Justamente hace rato platicaba con la gente aquí enfrente de la plaza de la Rectoría de la Unison, que los congresos tienen esa facultad soberana de someter a juicio político a gente que incurre en responsabilidad política. ¿Y sabes qué hizo la Corte? Y los juzgados federales, algunos, los ampararon. O sea, se ampararon contra la decisión de ciertos congresos de desaforar. Cuando el desafuero, que se llama supresión de la inmunidad procesal penal, ya ves cómo somos los abogados, unos términos leguleyos, el desafuero es una facultad soberana, no puede ser impugnable. Es decir, la Corte Suprema ni los tribunales federales pueden invadir esa soberanía de los congresos, porque en la Constitución, precisamente por eso se llaman juicios políticos, porque son unos procedimientos especiales exclusivos del Congreso, y el Poder Judicial no tiene que meter la mano. Bueno, pues los ampararon. El caso más famoso y más conocido, quizás que la gente pueda ubicar, es el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. Y por esa razón nunca le pudieron materializar las órdenes de aprehensión. Luego termina su mandato y se escapa, ¿no? Entonces, ya se usó tristemente la Corte para esos medios de proteger a políticos. O sea, se metió al juego político y la Corte no puede prestarse a eso. La Corte tiene que mantener su independencia respetando sus límites que le pone la propia Constitución. No al juego político, ojo lo que está diciendo. No se debe prestar entonces al juego político. Ya tenemos ahí nuestras competencias constitucionales. Si nos toca resolver algo de juego político, porque sí nos toca, son pleitos entre gubernaturas, que son controversias constitucionales, y que sí, tenemos que darle la razón a un estado o a otro, ¿no? Porque invadió la competencia. Y normalmente son por límites territoriales. Ay, me estás quitando un pedazo aquí en la sierra, no sé qué, o en los Chimalapas. Bueno, ahí tenemos que entrar a poner orden. Pero mi visión en la Corte incluso es de diálogo. Se llama justicia dialógica. O sea, fomentar la solución, digamos, pacífica de esas controversias. Porque Luis Alberto, hay juicios en la Corte que llegan a durar 12 años. Exactamente. La conciliación, dices tú, agotar la conciliación, es cierto. Lo que se hace en los juzgados. 12 años. Es cierto. ¿Y por qué 12 años? 15 o 20, no sé, exacto. Lo peor del caso es que no resuelven. Lo devuelven para que el tribunal inferior ahora haga una nueva valoración de las pruebas y vuelva a dictar una sentencia en la que con libertad de jurisdicción, porque así dice, emita un nuevo pronunciamiento. Que la frega. La gente no quiere eso. Y les ha pasado aquí en el caso ABC. Ahí todos los juicios que han tenido y controversias en la Suprema Corte. Entonces, pero le pasa a una persona ordinaria que después de 10 años la Corte sí la ampara, pero la ampara para efectos de que se vuelva a hacer una valoración del daño moral. Cuando la propia Corte podría hacer un estudio y decir, bueno, ya, páguenle tanto, vámonos, ejecútese la sentencia y que la señora cobre. Eso es lo que quieren las víctimas o sobrevivientes de violaciones graves. No quieren que le estés diciendo, además, una sentencia de 300 páginas, Luis Alberto, que nadie va a leer, sinceramente, ni los abogados las leen. Sí.
Y hay que simplificar eso, hacerlo sencillo, hacerlo entendible, hacerlo eficiente y rápido. Eso es lo que quiere la gente. Y eso es lo que dice la Constitución, ¿eh? El artículo 17. Sí, porque no van a decir, vas a ser un ministro populista, vas a hacer lo que quiere la gente. Bueno, la gente tiene mucho sentido común. Y yo también quisiera eso. Si tengo un problema en un juzgado, que me traten bien, que no me salga caro, que sea entendible y que me dicten una sentencia en el menor término posible, en la que se resuelva mi controversia. Eso también lo quiero yo como ciudadano. Claro. A ver, ¿y cómo hacer que la gente vote en esto? A ver, que la gente, empezamos apenas el mes pasado con lo federal, aquí estamos en lo estatal. ¿Cómo hacer que la gente se meta en el proceso? La importancia de salir a votar. Isaac, a ver, ¿qué podemos hacer? Esa es una de las 3 preguntas más difíciles que me han hecho en algunas entrevistas. Bueno, primero yo le diría a la gente que, aunque es complejo, haga el esfuerzo, porque los poderes judiciales, todos, los locales que se van a elegir, juzgados locales, magistraturas locales, son muy importantes en nuestras vidas. Quizás nadie, o una gran mayoría no hemos tenido problemas legales, pero en algún momento lo tenemos, pero un familiar sí o una amistad ha tenido. Entonces, que se informen, que participen, que vean quiénes somos, que vean que esto es en serio, que vemos gente muy bien preparada, como tú ya lo has atestiguado, concursando para estos cargos mediante elección popular. Que hagan el esfuerzo el 1 de junio desde ahora, de ir conociendo los colores de las boletas. Por ejemplo, mi propaganda es morada porque mi boleta es morada. Entonces, casi todas las candidaturas le ponen así a su propaganda. Boleta amarilla para juez federal, boleta rosa para magistrado, boleta de otro color para juzgado familiar local. Entonces, que hagan ese esfuerzo de informarse en las redes, porque no tenemos dinero público que nos esté financiando. Por eso no van a haber carteles o bardas con nuestros nombres. Y qué bien, porque la verdad eso me parece pura basura. Literal, o sea, a la gente le molesta que haya en tiempos electorales que nos invadan con tantos anuncios en la radio, en la televisión, en los medios, y luego en las calles, y luego papeles. Estos volantitos los hacemos con nuestros ahorros porque no tenemos financiamiento más que lo que cada quien está gastando, ¿no?, en su campaña. Entonces, que hagan ese esfuerzo, porque las candidaturas, mira, muchas, y le mando un saludo a las candidaturas que andan en la calle soleándose, que se andan rifando ahí, difundiendo la elección, llevan su color de boleta, le dicen a la gente cómo votar. En las redes también hacen como muchos ejercicios así pedagógicos de, mira, esta es la boleta, le vas a poner aquí en el cuadrito, vas a llenar tu quiniela, ¿no?, con los números de las personas que tú consideres. Entonces, que se informen y que hagan el esfuerzo el 1 de junio. Yo sé que a veces es domingo, que es difícil, que uno tiene una actividad familiar o deportiva o hasta laboral, pero va a ser el primer ejercicio democrático en cuanto a elecciones judiciales, y que hagan ese esfuerzo. Luis Alberto, yo le invitaría a la gente que por favor haga el esfuerzo, que las candidaturas estamos haciendo un verdadero esfuerzo humano, personal e individual. Y claro, de algunos simpatizantes que desde ya yo siempre les agradezco que me acompañen, que me esperen, pero mayormente son esfuerzos individuales. Porque la mía es una campaña nacional, por ejemplo, y tenemos que ir a los lugares que más podamos abarcar, ¿no? ¿Por qué salir a votar? Para que después podamos conocer a quienes nos imparten justicia, a quienes estamos a merced luego de la judicatura, y el votar por ellos nos implica también conocerlos, conocer incluso cómo funciona el sistema y poco a poco irlo cambiando y mejorando. Porque esta presión social, o sea, esto que estamos haciendo, ya nos obliga a dar la cara, a decir quiénes somos, por qué queremos llegar. Y también salen las cosas malas, ¿no? O sea, ustedes pueden averiguar y pueden ver, no, ese fulano es corrupto, se vendió, o era corrupto antes y ahora anda con un disfraz de cordero. Precisamente este ejercicio permite ver eso, que nos sometemos al escrutinio público. Entonces, yo creo que sí viene muy bien que los jueces estemos relacionados con la sociedad, porque quieras o no, estamos ahí. O sea, un juez civil ahí está, aunque no lo vean, aunque no lo conozcan, no está el juzgado, la gente al momento de tener un problema, tiene que ir a verlo. Algunas personas en Twitter ahí veía y te han cuestionado que quién te financia tu campaña, tienes que transparentar los gastos de tus viajes y eso. Sí, pues yo soy mi propio financiador, porque el INE tiene mis estados de cuenta de mi tarjeta de débito, de crédito, tiene mis declaraciones patrimoniales de los últimos 2 años, tiene mis 3 últimas declaraciones patrimoniales, 2022, 2023 y 2024.
y seguramente me va a pedir la que hice el mes pasado, en abril. Las personas físicas las hacemos en abril. Y ahí está todo. O sea, el INE tiene todo. Yo no le puedo engañar al INE. Es más, todo lo que voy gastando de que mi comida, el hotel, lo tengo que facturar. Y el INE máximo me permite 3 días para subir esas comprobaciones. Si no, me puede sancionar porque no puedo andar de campaña y como decir que no estoy gastando, ¿no? ¿Cuánto cuesta una campaña, por ejemplo, para candidato a ministro? Bueno, ¿Cuánto depende cómo quiera el candidato o la candidata moverse en el territorio nacional, ¿no? O sea, el INE fijó un tope inicial de 230,000 pesos y luego una ¿Por los 2 candidatura. meses? Sí, pero luego una candidatura la impugnó y esa sentencia del Tribunal Electoral dijo, bueno, pueden gastar si tienen hasta 1,5 millones, más o menos, de pesos. Yo hasta el momento, yo creo que me he gastado serán como unos 150,000 pesos. Porque mi campaña es de a pie, Luis Alberto. Lo más caro son los aviones y los hoteles. Pero ando en los mercados, en las calles, no gasto mucho. No traigo un ejército de ayudantes, no estoy rentando carros particulares, ando en transporte público. Y así de Morelia a Guadalajara, luego a Guanajuato, luego a Querétaro. Entonces no estoy erogando así una fortuna. Tampoco estoy pagando entrevistas a modo, ni mucho menos contratando publicidad indirecta, ¿no? Que es lo que a lo mejor algunos están haciendo. Entonces, yo estoy haciendo una campaña sencilla, hablando con la gente y no onerosa. ¿Por qué votar por ti? ¿Por qué la gente tendría que votar por ti como ministro? Bueno, yo invito a que la gente vote por mí porque tengo una visión de justicia social sustentada, probada, acreditada con mi práctica como postulante y luego con mis investigaciones. O sea, soy un profundo conocedor de los problemas ambientales, de agua, de seguridad social, de educación, que tiene que ver con el derecho, por supuesto, con la justicia que se imparte desde la Corte, y por esa razón yo invitaría a la población a que se sume. Ahora, también han hecho unas evaluaciones externas. Una columnista de Milenio que se llama Viris Ríos me ha considerado el mejor evaluado, con la mejor trayectoria, con el mejor currículum, y Viris Ríos es muy, muy juiciosa, muy valorativa. Algunas inteligencias artificiales también me consideran dentro de los mejores 3. Y bueno, muchos, digamos, personajes públicos en X también se han adherido a mi visión en la Corte. Y creo que también, sobre todo, me gusta hablar con la gente, me gusta escuchar a la gente. Mi campaña se basa en eso, en escuchar a la gente. Y lo seguiré escuchando. Yo he sostenido todo el tiempo que regresaré a las plazas públicas los sábados a hacer jornadas de difusión, porque los ministros tienen que salir a orientar a la gente. La gente tiene muchos desconocimientos del derecho y a veces son cosas bien sencillas que uno en una charla lo puede explicar bien. Pero tenemos que tener la capacidad de salir de nuestros escritorios, de quitarnos la toga y hablar con la gente. ¿Y sobre el presupuesto, el salario, cuánto gana un ministro de la Corte? Bueno, el 127 constitucional, ese artículo marca que deben ganar menos que la titular del Poder Ejecutivo. Ahorita ganan más, ¿no? Algunos ganan más. Creo que solo una ministra se bajó el sueldo, pero la mayoría gana más, mucho más. Llegaron a ganar en aquel tiempo, sus mejores épocas, 650,000 pesos al mes. Una verdadera grosería para el pueblo de México. Luego ya creo que se bajaron la mayoría como a 350. Sigue siendo una suma estratosférica. ¿Cuánto tiene que ganar un ministro? ¿Cuánto ganarías tú? Yo creo que pues menos que la presidenta, ¿no? Creo que la presidenta ahora 150 por ahí, pues menos, no sé, 130, no sé. Yo no estoy buscando trabajo, por cierto, la gente me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vas a perder. Le digo, bueno, no estoy buscando trabajo. Yo tengo un trabajo, soy profesor investigador, gano moderadamente bien, vivo en el justo medio, no soy una persona que me guste. ¿Tienes familia? Sí. ¿Tienes? Bueno, no, yo soy, mantengo a mi papá y a una hermana. Ah, ok. A mi papá tiene 93 años, a una hermana que tiene discapacidad intelectual, tiene 58 y yo me encargo de sus gastos. Familia personal no tengo. ¿Cómo te pueden ubicar en la boleta? Con el número 40 en la boleta morada, por favor. Las boletas pues van a tener un listado de personas y del lado derecho vamos a aparecer los varones y del lado izquierdo las mujeres. Entonces del lado derecho, en las primeras filas, de Paz González Isaac, voy a tener el número 40 y la gente puede votar por mí en una de las casillas de las 4 que va a haber de ese lado,
puede votar por mí, por el número 40 y por otros 3 varones. O si quieren nada más votar por mí, está bien, o sea, y también por 5 mujeres o por las personas que quieran. Pueden votar por 1, por los 9, por 3, por 5, eso no es ningún inconveniente. Sí. Entonces vas a aparecer así como Isaac de Paz, Sí. número 40. Bueno, no con esta foto, pero con mi nombre y Isaac mi número. de Paz, número 40. Sí, estamos por orden alfabético. De Paz, González, Isaac. Y luego aparece nuestro número y ya se puede poner el número 40. En la boleta de ministros, porque ¿cuántas boletas son? Aquí tengo entendido que van a ser 10, porque son 6 cargos federales, ministras, ministros, Tribunal de Disciplina, Sala Superior, Sala Regional, y luego otras 4 de juzgados aquí locales, juzgados familiares, civiles, penales, y pues alrededor de 10 aquí en Sonora, porque también hay elecciones locales. Exactamente. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado para cerrar, Isaac? Pues muchas gracias a ti, Luis Alberto, a Proyecto Puente, a todos los medios que están haciendo un gran esfuerzo, principalmente los medios privados, qué raro, o sea, la verdad es una crítica dura que tengo contra los medios públicos que están bien dormidotes, no están haciendo nada, no están difundiendo, y lo pueden hacer. ¿Los públicos o privados? Sí, los públicos. Los públicos. No, yo felicito a todos los privados. Mira, ya me entrevistó Bloomberg, Milenio, ustedes, muchos medios privados. Hasta los youtuberos están haciendo mejores esfuerzos. Y los públicos, las radios universitarias, solo una radio universitaria de la Autónoma de Querétaro me ha entrevistado. Y pueden hacerlo, si quisieran, difundir esto, porque la democracia es de todos, ¿no? Entonces, eso quisiera agregar, que felicito a los medios que están cubriendo, que están informando a la gente, a las radios locales de aquí de Sonora que ya me han entrevistado, en Obregón, Radio Sonora. Bueno, les mando un saludo y muchas gracias a la gente de Sonora que por favor voten por mí, porque pues soy el noroeste va a tener candidato, tiene candidato ya y ojalá que tengamos un ministro en la Suprema Corte. Pues soy yo. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Isaac de Paz, ya lo escuchó usted. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Comparte esta entrevista de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Estamos en el canal de YouTube, en toda la multiplataforma de Proyecto Puente. Con permiso, ahí en proyectopuente.com.mx. Nos vemos a la siguiente. El mundo cambió.